ministro, el primer protagonista político que vamos a entrevistar es el ministro de Gobierno Roberto Zuckerman, que ya está con nosotros. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación. A ver, uno supone en un pequeño análisis que no solamente sos un animal político, casi fuiste intendente de la ciudad de Rosario, por lo tanto, digamos, un Rosario, hay que ser absolutamente sincero, es uno de los grandes problemas que tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe, por ahí en cuestiones no solamente de seguridad, sino en otros temas también. Y si alguien piensa estratégicamente, dice, bueno, Roberto Zuckerman va a ser uno de los pilares fundamentales, no solamente en la relación de diálogo político, sino sobre todo enfocando a Rosario. ¿Me equivoco? Mira, la verdad es que uno está consustanciado con la gestión y tiene una mirada provincial. Por supuesto que, digamos, hay una referencia fuerte en Rosario por mi parte, porque mi carrera política venía desde ahí, y por supuesto que es un lugar donde yo me siento muy cómodo y tengo mucho conocimiento de ese lugar. Pero lo que creo es que nosotros tenemos que tener esa mirada provincial, y además el gobernador tiene absolutamente claro que hay que gobernar para todos. Yo creo que Rosario ha sido privilegiada por las gestiones del Frente Progresista. Todos recordarán cuando Hermes Wiener decía, lo mejor que nos puede pasar, lo decía en Rosario, ¿no?, es que la ciudad y la provincia vayan para el mismo lado. Y la verdad es que Rosario no reventó anteriormente por la cantidad de miles de millones de pesos que permanentemente destinó el Frente Progresista a la ciudad de Rosario. Rosario ha sido privilegiada en cuanto a la remisión de fondos, pero han sido tan malas las gestiones que lamentablemente eso nunca se percibió. De hecho, días pasados el intendente Pablo Hafkin, que llegó a la intendencia por el Frente Progresista, dijo que se habían gastado casi 1.000 millones de pesos del presupuesto de salud que eran para este año y el año pasado. Entonces, eso habla a las claras, ¿no?, de cómo dilapidaron recursos y sobre todo, digo, también hablando de esto que estoy contando en la primera mitad del año, porque era un año electoral, y bueno, en definitiva, la provincia es una sola. Y uno tiene que administrar los recursos responsablemente y equitativamente, equilibradamente. Por lo tanto, claramente, en Rosario nadie va a decir que no es la ciudad más importante de la provincia y que Santa Fe claramente es la otra. Pero bueno, también Rosario tiene que poder administrarse a sí misma. Es una zona de muchísima riqueza. Y bueno, hay que ser muy transparentes y muy cautos, ¿no? Y entonces hay que tener una mirada, por supuesto, importante en Rosario. Bueno, me alegro si también el gobernador puede ver que yo puedo cumplir ese rol de tener esa cercanía con Rosario. Pero yo rescato esto de Omar, el diálogo político con todos los intendentes y presidentes comunales de manera directa. El vínculo con los intendentes es realmente muy bueno, de una madurez política muy importante. Digo esto, pensar de que el gobernador es de un signo político, los dos intendentes de las ciudades más importantes no lo son, del mismo signo político, pero yo escucho permanentemente cómo intendentes y presidentes comunales de otro signo político reivindican que ahora los tratan por igual, y no los discriminan como discriminaban antes. Bueno, hay una muestra palmaria de esto, de la firma de convenio entre Rosario y el gobierno de la provincia, con el Ministerio de Economía, justamente para ya transferir, esta semana me parece que se transfirió una cantidad importante de presupuesto. Digamos, no, por supuesto, claro. Y el tema es que, insistiendo con esto, yo escucho y veo voces del Frente Progresista que dicen que el gobernador Omar Perotti discrimina a Rosario. No discrimina, hace un trato equitativo. Lo que pasa es que estaban acostumbrados a que Rosario pidiese y le dieran como un barril sin fondo, digamos, ¿no? En perjuicio además de otros lugares.
Y además había un discurso de una crítica de la migración interna, de que venían a Rosario. Claro, venían a Rosario porque uno no generaba desarrollo en los lugares donde esas personas nacían. Y el otro día, hace unas semanas atrás, yo estuve en Vera y hablábamos con la intendenta de Vera, que no es de nuestro signo político, Paula Mitre, entró por Cambiemos, y decía una cosa increíble, que era, en Vera no hay terapia intensiva, ni pública ni privada, ¿no? Entonces, bueno, fue el gobernador a las 3 semanas y dijo, vamos a hacer una terapia intensiva en Vera. ¿Por qué? Porque había una idea del Frente Progresista de los nodos, ¿no? Entonces eso era las cabeceras y el resto arreglate. Y no puede ser así, porque si yo no tengo una terapia intensiva, por ejemplo en Vera, que como bien dice su intendenta, tiene dimensiones de provincia, Vera tiene la dimensión de Tucumán. No hay posibilidad de desarrollo. ¿Cómo voy a tener desarrollo en una ciudad que no tiene terapia intensiva? Entonces, digo, yo voy a Rosario, hablando de Rosario, y los policías de Rosario son de Vera. ¿Y por qué se van a Vera los policías? De Vera a Rosario los policías. Porque claramente no tienen un proyecto de desarrollo, no tienen arraigo en ese lugar. La población de Vera decrece año tras año, porque van migrando todo el tiempo. Y después en Rosario se quejan de que migran. Bueno, ¿por qué no generamos un desarrollo armónico para que cada uno pueda crecer, ¿no? Y entonces, bueno, y eso yo reivindico del gobernador. El otro día, cuando el gobernador presentó el proyecto de autonomía, usó una frase que a mí me encantó, que es, no voy a borrar con el codo de gobernador lo que escribí con la mano de intendente. Porque el gobernador es un municipalista, siempre creyó y reivindicó la autonomía municipal, y ahora que es gobernador, en lugar de hacerla fácil, que sería dejar las cosas como está y seguir teniendo la sartén por el mango de los recursos, dice, no, vamos a cambiar esto. Para hacer un buen gobierno necesitamos que los gobiernos locales tengan más poder, que se transfieran los recursos de manera más automática, de manera pareja, mejorando la gestión. Los gobiernos locales son los que más cerca están de la población. Y para mí eso es maravilloso, porque yo también desde Rosario escuchaba como el Frente Progresista, cuando tenía gobierno local y el peronismo gobernaba la provincia, decían, pero no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro porque no tenemos autonomía. Usaban la autonomía como escudo. Y cuando vinieron al gobierno provincial, se olvidaron de la autonomía. Entonces, hay que utilizar la autonomía no como escudo, sino como espada. O lo querían, a ver, estuvo la intención de meterlo dentro del paquete de la reforma constitucional. Bueno, pero lo que pasa, yo ahí digo como... Vos sos reformista. Sí, pero por supuesto que sí, porque soy reformista y además soy autonomista, porque yo desde hace muchísimos años, y vos me conocés, digamos, antes de la política, como profesor de Derecho Constitucional, vengo escribiendo en favor de la autonomía y obviamente en favor de la reforma. Lo que digo es, nosotros hemos tenido esta idea de reforma o nada, ¿no? Y nosotros decimos, no puede ser reforma o nada. Si no hay amor, que no haya nada. No. Si no hay reforma constitucional, que haya reforma por ley, ¿no? Porque lo ideal es enemigo de lo posible. Y hoy parece imposible una reforma constitucional, pero creo que es posible una ley, 2 leyes, 10 leyes, la que hagan falta para ir avanzando en esa autonomía. Quiero puntualizar sobre eso. ¿Por qué pensás que es imposible una reforma constitucional cuando el Frente Progresista era el que más quería la reforma constitucional? ¿Pensás vos que si lo propone Perotti ahora, el Frente Progresista no se lo daría? Lo que pasa es que una cosa es lo que se dice en una nota y otra cosa es lo que se hace cuando se vota en la legislatura. En realidad hay intentos de reforma constitucional desde todos estos gobiernos que hemos tenido, obviamente incluido tanto Reutemann, digo, no solamente Reutemann, los del Frente Progresista. Digamos, ya que había. Exactamente, y sin embargo, digamos, nunca se generaron los consensos, nunca se llegó a ese consenso. A mí me parece que muchas veces se ponía, por ejemplo, la autonomía municipal como mascarón de proa, pero atrás lo único que interesaba era la reelección del gobernador. Nosotros queremos cambiar ese eje. Nosotros queremos plantear lo que hay que hacer. Si eso se puede, obviamente, hacer por reforma constitucional, buenísimo.
Ahora, si no se puede hacer por reforma constitucional, bueno, hagámoslo con modificaciones de la legislación. Porque además, dejando las cuestiones políticas de lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un reciente fallo de la causa Festram, que tiene que ver con las paritarias municipales, no solamente resolvió el fallo, la cuestión concreta esa, sino que dijo que exhortaba a los poderes públicos de la provincia de Santa Fe a adecuar su legislación a la Constitución Nacional en el artículo 123 que garantiza la autonomía municipal. Entonces digo, va más allá entonces. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Bueno, avancemos por ley. Lo primero que dijo el gobernador es, bueno, primer proyecto, presidentes comunales, o sea, comisiones comunales, 4 años de mandato en lugar de 2, como viene siendo, porque está establecido en la Constitución. Y vos decís, pero bueno, pero entonces hay que reformar la Constitución porque lo dice la Constitución. Bueno, lo que pasa es que la Constitución está violando, la Constitución provincial está violando la Constitución nacional. Entonces, ¿por qué permitimos que la Constitución provincial viole la Constitución nacional y no vamos a aceptar que la legislatura vote una ley para corregir esa situación? Vos necesitás, digamos, el aval y los consensos con la legislatura. Arrancaste con los tapones de punta. Pero, Rodrigo, yo lo que creo, y esto lo digo porque he sido legislador, porque he estado en el Consejo de Rosario. A ver, sos una especie de jefe de gabinete en esto. Habitualmente el ministro de Gobierno es el que tiene que trazar todos los puentes, digamos, con los legisladores, con los distintos sectores políticos internos, inclusive, de justicialismo. Te va a tocar, digamos, bailar con la más fea, digamos, en un año político, donde va a haber muchos egos e intereses sectoriales. Pero, ¿cómo pensás vos que se arranca el diálogo con la legislatura para todo ese paquete de medidas que necesitan desde la seguridad, desde la cuestión de conectividad, o sea, todo lo que se propuso Perotti? De cara a la sociedad, y yo he sido concejal de Rosario, siendo opositor del Frente Progresista, donde teníamos que remar para ver si lográbamos que se nos apruebe una ordenanza, ¿no? Y el discurso del diálogo, cualquiera que haya estado en la ciudad de Rosario sabe que no existe. Y no solamente eso, las ordenanzas que lograbas aprobar después no las ejecutaban, no las hacían efectivas. Entonces, el discurso es, y el diálogo es de ida y vuelta, no es unidireccional. Y nosotros hemos visto el año pasado en la legislatura cómo la legislatura impuso al Ejecutivo sanciones de leyes en contra de la voluntad del Ejecutivo. Cosa que el Ejecutivo no puede hacer. El Ejecutivo no puede imponerle a la legislatura lo que quiere, porque no tenemos mayoría. Entonces, cuando dicen, pretenden que seamos una escribanía, pero es absurdo, porque eso es un cliché, una adjetivación para una legislatura donde uno tiene una abrumadora mayoría. O sea, de ninguna manera podemos pretender eso. Pero queremos que el diálogo sea de ida y vuelta. La legislatura votó 2 leyes en contra de un ministro del gobierno como es Marcelo Saín en 20 minutos. Entonces, digo, y tiene conectividad dormida, sin tratamiento, donde pone excusas, bueno, vengan a explicar, bueno, vamos a ir a explicar. Pero también, ahí te quiero, digamos, agregar, también en el Senado pasó lo mismo. Pero claro que sí, bueno, pero por eso yo digo, entonces, que cada uno se haga... Vos vas a tener que hablar con el Frente Progresista, que tiene sus diversos sectores, con Lipsi sobre todo, digamos que es quizás el líder de la oposición, es el que mejor mide, pero también tenés un bloque, digamos, de justicialismo que votó algunas cuestiones en contra de lo que es el espíritu de estas reformas. Claro, pero por eso yo lo que digo es, demos los debates de cara a la sociedad y que cada uno se haga cargo de sus decisiones, porque, Rodrigo, el gobernador, los ministros, digo, todo el gabinete, todos los días estamos interpelados por la sociedad, todos los días tenemos que rendir cuentas. Bueno, en la legislatura también tiene que pasar. O sea, cada legislador se tiene que hacer cargo. Cada senador tiene que volver a su departamento y explicar por qué el Senado votó una ley de conectividad, pero digo, para dar un ejemplo, no sé, seguridad. Cada senador debería volver a su departamento y poder explicar por qué no acompaña una reforma estructural en la seguridad de la provincia. O, por ejemplo, supongamos que no estén de acuerdo con el mandato de los presidentes comunales por 4 años, deberían volver a sus lugares y explicarle a los presidentes y presidentas comunales por qué están en contra de eso. Digo,
eso digo, en esta cuestión de un ida y vuelta, y que el diálogo tampoco es solo interpoderes del Ejecutivo con el Legislativo, sino también con la sociedad, ¿no? Y me parece que eso va a ser enriquecedor. Nosotros vamos a tener una agenda legislativa muy activa, a diferencia de lo que fue el año pasado, donde todo se lo comía la pandemia, digamos, ¿no? Y era el único tema. Hoy nosotros tenemos otro panorama, ojalá que avancemos con la vacuna, que esto se vaya normalizando y que podamos imponer en la agenda, en el debate, digamos, ¿no? Otros temas. Cuando digo imponer, no solamente nosotros, sino obviamente también los legisladores. Pero digo, que sea un diálogo constructivo. Yo creo que todos coincidimos, Rodrigo, que no podemos pelearnos por cualquier pavada, no podemos generar grietas en la sociedad. Nosotros tenemos que trabajar todos juntos. Después vos tendrás el momento legislativo, el momento electoral, donde, bueno, ahí es como quizás... Debate de fondo, chicana tras chicana, puede ser. Claro, lo que digo es, bueno, ahí vos quizás tenés para confrontar modelos. Ahora, todo el resto del tiempo tenemos que trabajar codo a codo, ¿no? Entonces, lo que yo digo es... la sociedad espera eso de nosotros, espera que le solucionemos los problemas. Lo mismo que cuando hablamos de autonomía o de reforma constitucional o lo que sea, que la sociedad entienda por qué podemos mejorar su calidad de vida por eso y por qué hoy a lo mejor no lo tiene a eso. Porque si no, es como que estamos hablando de abstracciones, ¿no? Y uno se acuerda de esa hermosa frase de Alfonsín, ¿no? Con la democracia se vive, se come y se educa. Bueno, pero ¿y las deudas de la democracia? Digo, todo lo que el sistema democrático debería ofrecernos como calidad de vida para mejorar, como el mejor sistema para vivir, y sin embargo no se lo resolvemos. Bueno, entonces hay que ver qué democracia, cómo mejoramos esa democracia, cómo mejoramos las instituciones, porque digo, acá tenemos un único perjudicado, que es el gobernador de la provincia, sea Perotti, sea Lipchi, sea Bonfatti, sea el que sea, digo, el que gobierna la provincia de Santa Fe, que no tiene reelección. El único elector, digamos, representante electoral, ¿no? Que no tiene reelección. Todo el resto tiene reelección indefinida. Y entonces, no es solamente discutir la reelección de un gobernador, que hoy no la tiene, es discutir la reelección indefinida de todos los que están décadas en un mismo lugar. Te metiste en un tema... Y no solamente en la representación política, lo digo en la representación social, de organizaciones, sí, es la contradicción más importante, de gremios. Es la contradicción más importante que tienen todas las instituciones o sea, el gobernador no puede tener reelección ni una sola y la perpetuidad de muchos, digamos, que tienen 20 años para 24 de senadores, 30 años de sindicato. No es sano, no es bueno. Entonces, siempre un respiro, un recambio, un cambio de posición. Yo lo he vivido en Rosario, concejales de 30 años concejales. Sí. Bueno, no es saludable, digamos, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que madurar como sociedad. Y ojo, yo digo, como puedo ser crítico en determinadas cosas, digo, a mí me tocó como ministro de Trabajo impulsar un proyecto que era la adhesión de la ley de RT, donde estaba estigmatizado el tema, era la ley macrista, lo trabajé con los gremios, lo trabajé con las asociaciones empresariales. Lo que me llamó la atención es que se pusieron enseguida de acuerdo, digamos, el justicialismo con el Frente Progresista. Bueno, y fue transversal. Votaron de una manera en el Senado, de una manera en diputados, pero digo, nos sentamos, nos pudimos poner de acuerdo, consensuar, tomar lo mejor de cada proyecto. Bueno, digo, eso es lo que tenemos que hacer, digamos, ¿no? O sea, nadie pretende enviar un mensaje del Ejecutivo con un proyecto y que levanten la mano y digan gracias por enviarlo. No. Vamos a enriquecerlo, vamos a discutirlo. Y esa madurez política es la que estamos buscando. Entonces, a lo mejor se me saca de contexto y parecería como que yo, no sé, tiré una patada voladora a los dientes. No, de ninguna manera. Si hay algo, y vos lo sabés, han reconocido los distintos sectores políticos que soy una persona de diálogo. Pero además, o sea, a ver, no nos tenemos más tiempo, pero quiero hacer esta postilla, nada más una perlita. Recuerdo en el debate, digamos, de intendente, cuando en un momento sacaste un as bajo la manga y dijiste la cantidad de faltas que tenía Anita Martínez en su momento como candidata a intendenta, digamos, ¿no? Y
terminó ganando Verónica Irizar en aquel momento. Mónica Fein. Mónica Fein, perdón. Mónica Fein, perdón. Entonces no es que hay una cuestión, digamos, de trinchera, digamos, con el Frente Progresista tampoco, ¿no? No, uno trata claramente de construir una sociedad mejor desde cada uno de los lugares donde uno está. Y yo recorrí la provincia como ministro de Trabajo el año pasado, y por pedido del gobernador me dijo recorrer la provincia con cada senador, con cada intendente, con cada presidente comunal, y así lo hice. Y vuelvo a decir, con todos, pueden hablar con todos los senadores del radicalismo, cuántas veces he ido a los departamentos, donde sabemos que te chillan dirigentes propios que te dicen, ¿y por qué vas con el senador que es de otro partido? ¿Y por qué vas con el intendente o el presidente comunal que es de otro partido? Porque soy ministro y porque yo tengo la obligación de gestionar con los representantes territoriales. Integralmente. Exactamente. Entonces, digo, y eso es lo que nos pide permanentemente el gobernador. No discriminar a nadie por el partido al cual pertenece y gestionar absolutamente con todos. Roberto, un gusto, ¿eh? Igualmente. Hace 3 meses que venimos hablando de este cargo, ¿no? De este flamante cargo. Es así y te felicito porque has sido de la primicia, de haber dado la primicia, lo cual genera siempre problemas porque yo hasta hace muy poquito no sabía absolutamente nada y me preguntaban, ¿vas a hacer? No, mirá, a mí el gobernador no me dijo nada. Así que hace muy poquito que yo me enteré de esa, bueno, éxitos, de esa situación. Éxitos. Muchísimas gracias.